Vamos a orar juntos. Señor nuestro Padre sagrado y viviente, te damos muchas gracias por habernos permitido este seminario tan precioso. A partir de lunes hasta hoy estamos aprendiendo tu palabra. A través de tu palabra podíamos conocer que tú eres el Dios único y verdadero y poderoso. También ante ti, Señor, somos pecadores. En toda nuestra vida hemos cometido a todos pecados. Cada uno de nosotros es un gran pecador. Por eso aprendimos, para un pecador está esperando el juicio de Dios y el juicio eterno, que es infierno. Pero sabemos que tú nos amas, nos cuida, quieres salvarnos. Queremos pedir tu gracia y tu amor. En esta hora solo te rogamos con todo nuestro corazón, perdónanos y sálvanos. Solo con corazón humilde y abierto queremos escuchar tu palabra. Solo guarde cada corazón de nosotros. Solo te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya llegamos al último día del seminario. Así el tiempo siempre pasa muy rápido, ¿sí? Pero hoy, en el último día, nosotros vamos a aprender el tema más importante que está escrito en la Biblia. ¿Ustedes oraron? ¿Oraron? Cuando come y ayer noche, antes de dormir, ¿por cuál está orando? La mayoría del mundo, aunque no es cristiano, a veces, aunque creen otra religión o otro Dios, ellos oran para pedir algo. Pero la mayoría que piden, está pidiendo alguna cosa carnal para su salud o para ganar mejor ganancia, dinero, para su familia, para su trabajo, las cosas carnales, ¿sí? Normalmente la gente por estas cosas está rogando ante Dios, ante Señor. Pero la Biblia nos enseña, entre todos los problemas que tenemos, el problema más grave es el problema del espíritu, el problema de alma, que es el pecado. Como pasado tiempo en la pandemia, nosotros ya podemos ver muchos enfermos contagiados de virus, de COVID, fallecieron. Aquí en Estados Unidos también murieron muchos, ¿sí? En México, donde estoy, también murieron. Casi ya 500,000 de personas fallecieron. Entre ellos hay mis conocidos, mis amigos fallecieron. Por un virus invisible tan pequeño, cuando se ha atacado el cuerpo, ya muere. Sí, algunos, aunque se ha recuperado de esta enfermedad, pero hay segundo afectario, ¿sí? Afectario, segundo. Por eso todavía tiene dolor. Algunos no pueden caminar. ¿Usted qué opina? Virus es muy pequeño, invisible, pero así ataca a nuestro cuerpo. Pero la Biblia nos enseña, el pecado invisible que está en nuestro corazón nos ataca a nuestra alma, nos mata para siempre. La Biblia nos enseña así. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero
durante este tiempo de pandemia, no todos fueron contagiados, la mayoría, pero mucho, aunque sea curado. Pero este virus invisible del espíritu es el pecado. El pecado está contagiado a todos, no hay excepción. Entre ustedes, ¿hay alguna persona que no ha pecado? No, desde niñez, nacimiento, hasta hoy está pecando, diario, cualquier momento. De repente sale el pecado dentro del corazón. Cuando mira a alguna mujer bonita, ¿qué saldrá? El pecado de lujuria, ¿sí? Codiciar. Cuando ve alguna cosa buena, también sale el corazón de avaricia o codicia, ¿sí? Por eso la Biblia nos enseña, por el pecado, por causa del pecado, la gente está muriendo. Cada uno de nosotros está muriendo. Como esta chica que está ahogándose por el agua. Si sube un poco más, ya ella muere. Se muere. No hay otra esperanza. Todo el mundo, así, por desastre, como terremoto, de repente muere, sin conociendo su tiempo. Allí fallecieron tantas. Mire, esta niña y niño fue, cuando hubo terremoto, ya se metió dentro del edificio, así. Casi por 36 horas estaba así. Pero una niña, ella tiene nombre, Mariam. Él cuidaba a su hermanito con buen corazón. Cuando llegaron los salvavidas, ya llegaron, estaba muy profundo. Ella les pidió, sálvanos, rescátanos, hablando así. Si nos rescata, seremos sus esclavos. ¿Por qué? Ella también quiere sobrevivir. ¿Qué opina? La vida es más preciosa que todos. Dinero, material, sabiduría, cosas mundanas, no le importa. Cuando se pierda su vida, ¿de qué servirá? Nada. Pero hasta la vida carnal es tan importante. Pero, usted sabe, somos espirituales, que tenemos espíritu y alma. Aunque muere el cuerpo, pero su espíritu vivirá para siempre. Señor, cuando hizo al hombre, le hizo como un ser viviente que tiene alma y espíritu, que vive para siempre. Pero como el problema de enfermedad o alguna causa de desastre está muriendo la gente, pero nuestro alma espíritu está muriendo por el pecado. Pero cuando conozca la situación tan peligro como ellas que está ahogándose, ¿qué pedirá? Solo pedirá su vida, salvación. Así nosotros, con todo corazón, ante el Señor, debe pedir, Señor, soy el pecador, yo soy el mayor, yo necesito tu ayuda, sálvame, rescátame. Como esta chica que pidió antes salvavidas. Si me rescata, yo seré tu siervo. Todo mi resto de vida seré tu sierva. Si me salva, yo viviré por ti. Usted, cuando tenga este corazón, Señor les ayudará. Es tan importante. Cuando uno pida ante el Señor con todo el corazón, Él puede recibir la bendición de Dios. Yo también
en mi pasado tiempo, cuando era un cristiano normal, no conocía la necesidad de ser salvo. Pero cuando me di cuenta que yo era un gran pecador ante el Señor, me arrodillé. Aunque nadie me habló, pero por mí mismo tenía este corazón. Por eso rogaba ante el Señor, oraba. Pedía el perdón de mis pecados. Entonces, Señor me escuchó. Como cuando pide a ella, ¿tú qué quieres ahora? ¿Qué necesitas? ¿Qué diría? Yo necesito salvación. Mi vida es más importante. Entonces, ustedes, ¿cuál es su deseo ahora? ¿Solo quiere ser un hombre exitoso en este mundo? ¿Quiere ganar mucho dinero? Es necesario en nuestra vida, pero la condición de su alma es muy grave. Está a punto de perderse al infierno. Si fuera un pecador, no hay otra opción. Un pecador que muere por su pecado. ¿Qué es necesario? Solo necesita la salvación, la ayuda de Dios. La Biblia así enseña. La paga del pecado es muerte. Leamos juntos otra vez. La paga del pecado es muerte. Muerte significa segunda muerte, el infierno. ¿Para qué debe rogar ante el Señor? ¿Por cuál? ¿Qué quiere conseguir ante el Señor? ¿Otra cosa? No. Primeramente debe ser salvado. Su alma, su espíritu. Entonces, aunque usted desea mucho, depende del corazón de Dios. Aunque haya una persona que está ahogándose, ella puede gritar, sálvame por favor. Alguien está yendo otro lado con bote pasando, pero él no tiene interés a salvar a ella. ¿Será salvada? No. Él también debe desear salvar o rescatarla. ¿Se me explicó? ¿Quién puede salvarnos? Dios. Cuando Él quiera, Él puede salvarnos. Entonces, ¿qué opina? ¿Qué será el deseo de Dios? Es tan importante. Mucha gente mal entiende acerca de Dios. ¿Qué opina? ¿Cuál es el deseo de Dios? Creo Él quiere bendecirnos. Por eso, los que hablan español, en México, todo el mundo, que dice, Dios te bendiga, Dios te rebendiga. Así habla. Pero ¿qué tipo de bendición quiere darle? ¿Qué clase de bendición debe recibir? Es tan importante. La Biblia nos enseña qué es el deseo de Dios en verdad. El Dios quiere darnos Mire, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos enseña claramente qué es el deseo de Dios hacia a cada uno de nosotros. Mire, primero de Timoteo 2:4, esta parte, leemos juntos. El cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. El cual Dios quiere quiere hacer esto a todos los hombres. ¿Ya? Está incluido cada uno de nosotros, ¿sí? No hay excepción. ¿Qué? Todos los hombres sean salvos. Debe ser salvo. ¿Por qué? Nuestra situación de alma está muriendo. Estamos muriéndose por nuestro pecado. Por eso, Señor quiere salvarnos. Todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
Pero para que sea salvo, ¿qué necesita? Debe conocer de la verdad. ¿Qué será la verdad? Es la Biblia. Cuando conozca la Biblia, no por otra manera. Algunos piensan, para que sea salvo es necesario orar mucho, hacer buena obra, dar ofrenda ante el Señor. No, otra cosa. Debe venir al conocimiento de la verdad. Dios dijo, tu palabra es la verdad. Jesús dijo a Dios, tu palabra de Dios es la verdad. En la verdad, en la palabra hay el camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso debe conocer la verdad. Mucha gente dejando la Biblia, sin conociendo la Biblia, piensa, puede ser salvo, puede recibir la bendición de Dios. No, debe conocer. Única manera de recibir la salvación es la palabra. 김서영 자매님 앞으로 좀 앉아서 뒤에 분이 안 보여요. 앞으로 한 두 단계. 예. 자, mire aquí. Cuando está ahogándose, ¿qué necesita? Debe extender su mano, ¿sí? Pero otra mano también debe agarrarla. Entonces puede ser rescatado. Una mano que será de cada uno de nosotros, debe pedir ante el Señor. Otra mano más poderosa sería la mano de nuestro Señor. Mire, aquí es la foto real. Está muriendo, ahogándose. Para ella, ¿qué necesitará? Un Salvador. Salvador. Pero alguno de ustedes todavía tendrá duda. ¿Por qué yo debo ser salvo? ¿Por qué yo necesito la salvación de Dios? Porque yo soy el pecador. ¿Usted qué opina? ¿Qué es el concepto de ser un pecador? Un pecador. Alguien diría, no. Cuando pregunta a ustedes, ¿cómo diría? ¿Eres justo o pecador? Responde cada uno de ustedes. ¿Justo o pecador? Cuando pregunta así, creo casi nadie responde, yo soy justo. Casi no. ¿Por qué? Tiene conciencia, sabe su vida. Pero tampoco quiere responder, yo soy el pecador o pecador. Solo piensa así, sí es pecador, pero soy un pequeño pecador, pequeña pecadora. Así dice. ¿Por qué piensa así? Comparando los malos, yo soy mejor. Así piensa, ¿sí o no? Pero ¿qué opina? La Biblia, ¿qué dice? Aunque sea pequeño o grande pecador, el destino de pecador, ¿qué sería? Es el infierno. ¿Por qué? Señor, mira nuestro corazón. Aunque sea un pequeño pecador, su carne o carnalmente, o su apariencia parece un poco bueno, parece un pequeño pecador, pero cuando revisa su corazón, dentro de su corazón, ¿qué habrá? Cosas sucias. Es igual que el corazón de un maligno, malvado. Ya tiene lo mismo, ¿sí o no? Por eso, cualquier tiempo sale lo que estaba dentro del corazón. Pero hoy vamos a aclarar el concepto de ser un pecador. ¿Por qué yo soy el pecador? Primero, debe conocer Yo nací como un pecador. Desde el nacimiento yo tengo, puede ser, la habilidad o talento de pecar. ¿Se me explicó? También es cierto, yo he cometido muchos pecados en toda mi vida. Mire,
aquí está esta palabra. Leamos juntos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. David, un rey grande de Israel, ya pecó contra Dios. Aunque él fue bendito, recibió mucha ayuda del Señor, la bendición de Dios, pero algún día él cometió fornicación, pecó contra Dios. Él, cuando conocía su pecado, él tenía mucho dolor de su corazón. Se arrepintió mucho ante el Señor. También preguntaba, ¿por qué yo cometí este tipo de pecado? Meditando mucho tiempo, al final él conoció. Yo desde el nacimiento, cuando estaba en el vientre de mi madre, yo concebí como un pecador. Está hablando, no significa su mamá es mala. Desde el principio, aquí dice, he sido formado. Cuando estaba en el vientre de madre, él tenía el pecado. Puede decir, naturaleza pecaminosa ya comenzó desde cuando estaba vientre de su madre. Mire aquí. Aquí hay una pecadora. Su mamá es pecadora. Cuando tenga su bebé, ¿qué tipo de persona sería? Pecador. Pecadora. ¿Usted qué opina? Aquí hay dos animales. Un perro, una gata. Ya están embarazados. Dentro del vientre de un perro, ¿qué habrá? ¿Gatitas? No. En el vientre de gata, ¿qué habrá? Gatitos. Pero ¿desde cuándo hicieron gatitos? ¿Desde el día de nacimiento o después de un año? No, desde cuando estaba vientre de su madre. ¿Se me explicó? Así la Biblia nos enseña. Aquí hay un buen ejemplo. Hay dos árboles. Para adivinar qué clase de árbol debe ver su fruto. Hay frutos de manzana. ¿Qué sería el árbol de manzana? ¿Correcto? Es manzano. Ya tiene mucho fruto. Más de 100 frutos está aquí. Pero este árbol que está a la izquierda no hay ningún fruto. ¿Qué clase de árbol sería? Es difícil. Pero buscando dentro del rama ya encontré 3 frutos de manzana. ¿Qué sería el árbol? Manzano. ¿Es correcto? Mire, ¿qué será el árbol manzano? Los dos. No importa, aunque dio 3 frutos o 100 frutos. Mucho o poco, no importa. Porque desde el principio la semilla fue plantada como la semilla de manzana. ¿Se me explicó? La Biblia así nos enseña. Desde el principio ya nacimos como pecadores. Mire, aquí hay una niña que está haciendo alguna obra de artes en la cara de su hermanito. ¿Qué? Los bebés parecen como angelitos, que no peca nada. Pero ¿es cierto? No. Desde los niños, ya usted tendrá niños, bebé, ellos parecen, algún tiempo tranquilo, parecen como ángel, pero peca o no peca. Mucho o poco, mucho. Por eso, cuando deja a los niños, no debe dejar solo ellos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hizo así? Antes, cuando estaba sola, ya recibió todo amor de su madre y padre. Pero por nacer su hermanito, ella piensa, él me quitó a todas. Por eso, cuando su mamá salió un corto tiempo, ya, hija, cuídate, cuida tu hermanito. Pero este tiempo hizo como venganza. Pero hermanito pequeño no tiene fuerza, pero con puño, ¿qué está hablando? Yo me vengaré de la ofensa en ti algún día cuando yo crezco. Así está hablando
Cuando yo crezca voy a vengar así. En este mundo hay muchos celos entre grandes también. Por causa de celos ya pelean, atacan, hasta matar. Hay mucho problema. Pero este pecado, ¿desde cuándo inicia? Desde pequeño. Los profesores ya investigaron. Celos comienzan al año de edad, desde un año, desde pequeño, ya tiene pecado. ¿Es cierto? Sí, está creciendo, aumentando según su edad. Mire aquí, una niña salió su boca como boca de un pájaro, el pico de un pájaro. ¿Por qué? Porque su amigo le dio celos, besando de otra mujer, aunque sea grande. Así. Mire, así se pelea mucho. Mire su cara de un homicidio. Sí parece. Ya tiene cuchillo, espada de madera ahora, pero creciendo puede atacar a otro en real. Se ve muy violenta y cruel. Esta niña muy codiciosa, tiene todas cosas, todas son mías. Así está hablando. Nosotros nacimos como pecadores. ¿Por qué? Ya nos heredaron alguien por nuestros antepasados. Yo me hice un pecado por causa de mi padre. Mi padre por causa de su padre. Si subiendo puede encontrar un hombre que nos heredó el pecado original, el pecado origen. Romanos 5:12 nos enseña Leamos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí, ¿qué enseña? ¿Por cuántos hombres ya entró el pecado al mundo? Por un hombre. ¿Cómo? Tal como usted tiene apellido. ¿Ya tiene apellidos? ¿Este apellido de dónde vino? Por su antepasado. Así el pecado vino por un hombre, nuestro primero antepasado. ¿Usted qué sabe? ¿Quién fue nuestro antepasado que nos entró el pecado? Primer hombre. ¿Quién era? Adán. En el huerto del Edén, él cometió el primer pecado. Es desobediencia a la ley de Dios. Ya comió el fruto prohibido. ¿Qué significa? Es el primer pecado. Por causa de él, ya entró pecado en el mundo. Yo no quiero explicar mucho, pero la Biblia así enseña. Por eso, cuando mira, todas personas, todos son pecadores. ¿Usted han visto a alguien que no peca nada? ¿Han visto a alguien? ¿No peca? ¿Nunca? No, todos pecan. ¿Por qué? Todos son descendientes de Adán. ¿Sí o no? Por eso la Biblia así está declarando. Todos somos pecadores ante los ojos del Señor. Romanos 3:10 así dice. Leamos juntos. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno. Ante los ojos del Señor no hay justo. ¿Qué dice? Ni aún uno. ¿Qué significa? Ni aún uno. No hay ningún justo. Todos son pecadores. Por eso la Biblia está hablando. Ante los ojos del Señor, todos humanos son pecadores. Por eso, para todos pecadores está esperando el juicio de Dios. En la época de Noé, Dios juzgó al mundo. A las ciudades de Sodoma y Gomorra, Señor, ya cayó fuego azufre. Ya
juzgó con fuego. Es sombra de juicio del infierno para todos los pecadores. Así somos grandes pecadores. Como ayer ya checábamos, aunque peca pocas veces al día, aunque peca 5 veces al día, así sería más de 100,000 veces en toda nuestra vida. Somos grandes pecadores. ¿Puede negarlo? No, no puede. Yo, conociendo la Biblia, me di cuenta que yo también soy el mayor pecador. La Biblia dice, cada uno de nosotros es el mayor. Nosotros no podemos conocer hasta los pecados que cometen las personas hasta dentro de su corazón. Solo lo que actúa por su acción. Eres malo, bueno. Pero yo puedo mirar hasta mí dentro, mi interior. Hay más sucios pecados. Por eso, a mi vista, en mis ojos, ¿quién es el mayor pecador? Soy yo. Por eso, ante el Señor debe confesar. Soy el pecador. Pero la Biblia, ¿qué enseña? Para ti un pecador, ¿qué está esperando? El juicio del infierno. Cada uno de nosotros somos gran pecador. Gran pecador es un enfermo grave. ¿Usted ha ido a algún hospital donde está algún enfermo grave? Como un enfermo de cáncer, enfermo de algún otro virus, así. Cuando sea un enfermo grave, ¿qué necesita? Debe ser hospitalizado para que sea curado y sanado. ¿Sí me explico? Pero para un enfermo espiritual, ¿qué necesitará? También necesita curación, sanación. ¿Usted siente un poco calor? ¿Calor? ¿No? 저는 무지 더워요. Me siento mucho calor. 가끔 창문 좀 열어주세요. 자, para quitar sueño, vamos a hacer ejercicio conmigo. Ya, solo pase corto tiempo, pero vamos a hacer ejercicio. Suba sus manos arriba, hasta arriba. Vamos a inclinar a la izquierda, a la derecha, atrás, adelante. Giren sus hombros, adelante, atrás. También giren sus cuellos a la izquierda, a la derecha. Ya. También vamos a abrir la boca. Griten, por favor. Adiós. No adiós. Adiós. Estamos orando. Adiós. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Ayúdanos. Ayúdame. Por favor. Sálvame. Rescátame. Ya. Vamos a aplaudir muy fuerte, más fuerte. Ya. Yo no creo que hay personas que tienen sueño, pero así debe pelear contra el sueño. Resto tiempo yo voy a mencionar cómo un pecador, cómo un enfermo espiritual puede ser sanado y curado. Es el secreto de ser salvado. Mire, para ti, para cada uno de ustedes, ¿qué necesitas ahora? Siendo un pecador, está a punto de morir al infierno. ¿Qué es necesario para usted? ¿Mucho dinero? No. Ya, ahora, ¿qué necesita? Un salvador. Correcto. Como ella está muriendo, para ella, ¿qué necesitará? Una rescatista. Ese es Salvador. Salvadivida.
Como ella necesita salvavidas, una rescatista como Salvador, si fuera un enfermo que necesita un médico, un buen doctor será rescatista de un enfermo grave. ¿Sí o no? Sí. Así, para nosotros necesitamos ¿qué? Un pecador enfermo espiritual que necesita Salvador. Puede ser el médico, pero el médico espiritual. La Biblia nos enseña acerca de este hombre, el médico espiritual. La Biblia, hay muchas palabras acerca de la creación, acerca de Dios, acerca del pueblo elegido, acerca de nuestros pecados, pero al final está hablando acerca de este evangelio. En español es evangelio. En inglés es gospel. Gospel. Gospel, ¿qué significa en inglés? En inglés, good news. ¿Qué significa? Buena noticia. ¿Usted qué opina? En el tiempo de pandemia estaba muriendo mucha gente. Para ellos, ¿qué será buena noticia? Un buen medicamento o vacuna, vaccine. Fue buena noticia, ¿sí o no? Así, para un enfermo, buena noticia, ¿qué será? Un buen médico. Señor nos ama o no ama. ¿Qué opina? Sí, como el Padre ama a sus hijos, Señor es nuestro Padre celestial. ¿Se me explicó? Por eso nos ama. Él nos dejará que, aunque sea perdida, está muriendo al infierno, Señor, ¿nos dejará? No. El Señor, su obra más importante es esto. Como un buen doctor cuida a enfermo, el Señor quiere salvarnos, sanarnos. Él quiere rescatarnos. ¿Cómo? Esta palabra. San Marcos, puede ser, 문 닫아주세요. San Marcos 2:17. Esta palabra es tan importante. Aquí está una buena noticia a cada uno de nosotros. San Marcos, en el segundo libro del Nuevo Testamento, está mencionando acerca de buena noticia. Leemos juntos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este habló Jesús. Jesús fue enviado hace 2000 años a la tierra Israel, como sabemos muy bien. Pero cuando Él vino al mundo, Él hacía muchas cosas. Hacía milagros, sanaba a los enfermos, hasta resucitaba a los muertos. ¿Sí? También alimentaba los hambres, que tenían mucha hambre. ¿Sí? Pero los que Él hizo, ¿qué significa? Lo que va a hacer en verdad. Señor Jesús vino al mundo para esto. Mire esta palabra. Cuando vino Jesucristo, había personas que, dos partes. Una parte había los religiosos, como la Biblia dice, saduceos, fariseos, escribas, los líderes de los judíos. Son religiosos. Ellos pensaban, eran buenas personas porque trataban de guardar los mandamientos de Dios. Pero aparte había personas pobres, enfermos, malos, pecadores, como publicanos. ¿Ya? Aquel tiempo los judíos eran muy pobres. Por eso para vivir algunos pecaron, engañaron a otros.
También los enfermos fueron tratados como pecadores. Por el pecado ya tiene enfermedades. Así pensaban las personas. Pero cuando vino Jesucristo al mundo, ¿con quién él andaba? Con los malos, pobres. Por eso los líderes de judíos como religiosos ya se quejaron contra Jesús. Oh, tú siendo hijo de Dios, ¿por qué anda con los malos? ¿Por qué no anda con nosotros buenos? Así se quejaron. Ellos se quejaron contra Jesús y contra los discípulos de Jesús. Jesús, él escuchó. Por eso aquí dice, al oír esto Jesús les dijo, ¿qué dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Usted qué opina? ¿Los sanos necesitarán ir al médico? No. Aunque sea enfermo, pero cuando no conozca su enfermedad, ¿iría al médico? Tampoco iría. Así dijo así. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos. Justos son sanos, ¿sí? Espiritualmente, cuando sea justo, sería sano, que no necesita ningún médico. Pero los pecadores son enfermos, que necesitan su médico. Por eso aquí Jesús dice, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Jesús, ¿para quién vino al mundo? Jesucristo, para los pecadores. Son enfermos espirituales. Aquí por medio de esta palabra, Él habló. Yo soy el médico que sana los enfermos espirituales. ¿Quién es Jesús? Jesús es el médico espiritual. Debe conocerlo. Mucha gente malentiende acerca de Jesucristo. Oh, eres buen hombre, buen maestro que enseña morales, buenas obras. No. Otro piensa, Él vino al mundo para ayudar a los pobres. No. No es el rico que ayuda a pobres, sino Él vino al mundo como el médico. ¿Quién es Él? Responde por favor. Médico espiritual. Sí, para cumplir esto, Él vino al mundo. Entonces, si fuera un médico, ¿qué debe hacer? Supongamos, si hay un buen médico, cuando encuentra a algún enfermo grave, ¿qué haría? Debe sanarlo, ¿sí? Por alguna manera. Así, ¿usted han visto algún buen médico? Está haciendo operación en la sala de quirófano. Yo he visto algún buen médico. Entre nosotros hay un médico, hermano, pero yo cuando estaba en Corea, yo vi un buen médico para un enfermo que vino dentro del hospital por accidente. Fue muy grave para sanarlo, para operarlo por 25 horas, sin cesar, sin dormir, sin comer, ya lo operó. Por eso lo salvó, un enfermo grave. Es la obra de un buen médico. Señor Jesucristo, como un buen médico, ¿qué haría? Un enfermo que tiene, si fuera un enfermo que tiene cáncer, ejemplo, cáncer, ¿qué debe hacer? Debe quitar su tumor de cáncer. ¿Cuánto? Tumor de cáncer tiene este tamaño, ejemplo. Aunque sea pequeño, es muy peligroso, pero si tiene este tamaño de cáncer en algún órgano, ejemplo, en estómago, ¿qué debe hacer? ¿Un médico debe quitar su tumor? ¿Cuánto? Solo 50% de tumor se ha quitado, ¿será salvado? ¿90% será seguro? No. ¿Qué debe hacer? Debe quitar al 100%. Yo tengo un amigo que tenía cáncer de estómago.
tenía este tamaño, pero el buen médico, para asegurar su enfermedad, ya quitó casi 2/3 del tamaño de estómago. ¿Por qué? Para seguro. ¿Se me explicó? Por eso quitó todo totalmente, luego checando, ya, no más. Entonces, el enfermo será librado de su enfermedad. Un buen médico debe quitar todo el tumor, toda la enfermedad del enfermo. Así, el Señor Jesucristo vino al mundo como un médico espiritual. ¿Qué debe hacer? Él debe quitar nuestros pecados. Pecados parece como tumor de cáncer, ¿sí? ¿Sí me explicó? Por eso Él debe perdonar. Perdonar significa quitar todos los pecados deben ser quitados. Entonces sería salvado un pecador. La Biblia, ¿de qué está hablando? Acerca de buena noticia, acerca de la salvación eterna. Por medio de el Salvador que fue enviado por Padre Dios. El Salvador debe ser el médico espiritual. Aquí está, que está hablando acerca de la obra de Cristo, para que Él vino al mundo. Primera de Timoteo 1:15, esta palabra es muy importante. Ya, leamos juntos también. Palabra fidedigna de ser recibida por todos. Aquí, miren, para todos esta palabra fue dada. Luego, leemos juntos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Perdón, aquí, Cristo Jesús vino al mundo. Aquí vino, luego hay espacio, pero vino al mundo, en este mundo. ¿Para qué Él vino al mundo? Para salvar a los pecadores. Jesús con este propósito vino al mundo para salvar a los pecadores, por todos pecadores. Les quiero preguntar, entre todos pecadores, ¿quién estará incluido? Ahora, ¿quién? Yo. Ahora yo soy más importante. Yo soy uno de los pecadores. Entonces, Señor vino al mundo para salvar todos los pecadores. Entre todos pecadores, ¿quién es primero? Mire, última parte, ¿qué dice? De los cuales yo soy el primero. Tal como ya usted conoce, el primero pecador es cada uno de nosotros, ¿sí o no? Pero aunque sea yo el primero, Jesús vino al mundo para salvarme a mí. Para salvarme a mí. ¿Se me explicó? Es la buena noticia. Si fuera un enfermo grave, ¿qué buscar? ¿Dónde estará mi buen médico? ¿Dónde habrá el medicamento? Buscará mucho. Yo a veces, por algunos que visitaba hospital, especialmente alguna habitación donde está algún enfermo graves, ahí todo tiene este corazón, desea mucho, quiere sobrevivir, pero algunos no tienen esperanza. Por eso está rogando, ayúdame, buscando el buen médico. Pero nosotros, espiritualmente, somos grandes pecadores. Enfermo muy grave, el primero pecador. Pero aquí esta buena noticia, Señor envió mi Salvador, como Salvador Jesucristo, como el médico espiritual. ¿Se me explicó? Pero ¿Él qué hizo? Mire, usted cuando quiere ser bendito por medio de la Biblia, conociendo la verdad, debe conocer
San Juan 17:3 así dice, yo les leo, y esta es la vida eterna, para que obtenga la vida eterna, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para que reciba la vida eterna, debe conocer dos. Uno, el Dios, único Dios verdadero. Único Dios verdadero. Es muy importante. Por eso este seminario, de este primer día, les mostraba el único Dios todopoderoso y verdadero. La Biblia es palabra verdadera de Dios. También hoy debe conocer Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién lo envió a Jesucristo al mundo? ¿Quién? Dios, único Dios verdadero, lo envió Jesús a nosotros, con nosotros, para cumplir su misión. ¿Cuál fue su misión de Jesucristo? Cada enviado debe cumplir su misión, ¿sí? Si será una embajada que envió el presidente a otro país, él debe cumplir su misión. Jesús también, teniendo una gran misión, fue enviado al mundo. ¿Una misión de qué? Salvador. Él vino al mundo para salvar a todos pecadores como yo. Por eso, en el libro de primero de Timoteo se habló. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo fue enviado para salvar a los pecadores. Mire, aquí hay la tierra. En la tierra, ¿quiénes están? Todos los pecadores del mundo. Especialmente yo estoy viviendo como un pecador, el primero, ¿sí? Entonces, vino un hombre, llegó un Salvador para mí. ¿Quién? ¿Quién es? Jesús. Como una chica estaba ahogándose, pero ya fue enviado un rescatista. Así Dios nos envió un rescatista, que es Jesús. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entre los pecadores, ¿quién estará? Yo estoy, yo. Entonces, como Señor Jesús me salvó, ¿cómo? ¿Qué manera? Si fuera un médico para salvar, ¿qué necesita? Debe hacer operación, así. Pero, Señor, para salvar un pecador, ¿qué necesita? ¿Qué debe hacer? Debe quitar nuestro pecado. Mire, primera de San Juan 3:5, así dice. Es la obra que hizo Jesucristo para con nosotros. Leemos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es importante, la información muy importante. Él apareció en este mundo, ¿para qué? Para quitar. Es importante. Como un médico quita el tumor de cáncer de un enfermo de cáncer, Señor vino al mundo para quitar nuestros pecados. Entonces, y no hay pecado en Él. Aquí hay otra información muy importante. En Jesucristo no hay pecado en Él. No hay pecado. Eso es tan importante. Un médico quien quiere curar a otro enfermo, pero él también es contagiado. Ya, pasado tiempo, había yo conozco algunos médicos en México, pero un médico también fue contagiado de coronavirus. ¿Él puede ayudar a otro enfermo? No, él también padeció. ¿Usted qué opina? Para que sea un salvador, él no debe tener ningún pecado. Un justo, salvador justo puede salvar otro pecador.
Es importante la información. Porque Jesús, cuando vino al mundo, Él fue enviado como un médico espiritual, como un salvador. Pero en Él no hay ningún pecado. No hubo ningún pecado. ¿Por qué? Es ya un poco raro. Eres uno de los hombres, ¿no? ¿Qué opina? ¿Por qué Jesús no tuvo ningún pecado en Él? La gente fácilmente dirá, eres hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, ¿no tendrá pecado? ¿Quién era su mamá de Jesús? Respóndeme, por favor. María. María no fue un descendiente de Adán. Sí. Entonces ella tendrá el pecado. Cuando nazca como hijo de María, debe tener el pecado. Pero una pregunta, otra pregunta. ¿Quién fue padre de Jesús? José. Perdóname, es incorrecto. José era padrastro. Solo lo cuidaba, pero Jesús no tuvo ningún padre, solo tenía mamá. Es una información muy importante. Les doy la palabra. San Mateo capítulo 1, 18 al 20 está hablando cómo Jesucristo nació. Mire, se los leo. ¿Ya? Mire, enfoque esta palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase. Mire, antes que se juntase. Los judíos nunca pueden tener relación antes de casarse. ¿Se me explicó? Cuando tiene relación, será apedreado. Es fornicación. Por eso, hasta el día de boda debe guardar limpieza. Pero, mire, es cierto, María fue desposada de José. José, cuando llega tiempo de la boda, normalmente novio llega a la casa de novia, teniendo ceremonia de boda, ahí quedándose, luego lleva a su esposa. ¿Se me explicó? Entonces, José vino, como otros jóvenes, creo, los padres de José y María ya casaron a sus hijos. Por eso José ya llegó a la casa de María, pero cuando vino, él se dio cuenta, porque María estaba embarazada así, pasó casi 6 meses. ¿Qué opina? La mujer embarazada, cuando pasa 6 meses, ¿habrá alguna muestra algo? ¿Sí? Por eso José se dio cuenta, por eso él sorprendió tanto. Ella fornicó, tendrá otro hombre, pero él era buen hombre, respetaba. Si él habla públicamente, ¿qué va a pasar? La gente la matará a María. Por eso José en secreto quería dejarla. ¿Por qué? No quería matarla. Pero mire, en este punto, ¿qué dice? Antes que se juntase, halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero María, ¿por cuál fue concebido? Por Espíritu Santo. ¿Qué significa? Por la obra del Señor. Señor lo hizo, la hizo. José, su marido, como era justo y no quería emparmarla, quiso dejarla secretamente. Dejarla, pero, mire, en este tiempo, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, Señor envió ángel en su sueño, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No se preocupe, no tenga miedo para tomar como tu mujer, porque ella no tuvo ninguna relación con otro, no fornicó, sino
Espíritu Santo con su obra hizo un bebé en el vientre de ella. Concebió por Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Usted sabe? Espíritu Santo significa el poder de Dios, su obra. Cuando Dios creó al mundo, también por Espíritu Santo Él trabajaba. ¿Se me explicó? ¿Qué opina? ¿Es una cosa difícil para Dios? Mire, Señor, ¿con qué hizo al hombre? Con polvo de la tierra. Entonces, para Él, hacer un bebé adentro de una virgen mujer no es difícil para Él. Pero, ¿por qué lo hizo? Para obtener un hombre justo. Alguien dirá, pero mamá de él, Jesús, fue María, un descendiente de Adán, entonces no le heredó el pecado. Así preguntar. Pero este también es el secreto. Hace más o menos 50 años, algún grupo de los doctores y científicos comprobaron que la sangre de mamá no hereda a su hijo. Les quiero preguntar, cuando nazca un bebé, cuando se concibe dentro del vientre, ¿usted sabe el bebé cómo crece? La vida del bebé está conectado con su mamá. ¿Con qué? El cordón umbilical. ¿Es cierto? ¿Usted tiene ombligo? ¿Qué significa este? Está conectado. Estaba conectado con mamá. Por eso, toda la nutrición de mamá recibe bebé. Por eso, en el vientre crece. ¿Por cuánto tiempo? Aunque quiere mucho tiempo, debe salir. Después, 9 meses, ¿sí? Así. Pero usted sabe, aunque está conectado por este cordón umbilical, pero por cordón umbilical no ha conectado la sangre de mamá con de bebé. ¿Se me explicó? Es muy importante. Normalmente, usted sabe, cuando hay operación, cuando falta sangre, ¿qué necesita? Necesita donación de sangre de otro. Pero cuando reciba diferente tipo de sangre, ¿qué va a pasar? Muere de repente. Por eso debe recibir la misma sangre, mismo tipo de sangre. Si fuera tipo A, debe recibir tipo A. O también puede recibir. Pero si sería tipo O, solo puede recibir tipo de O. ¿Se me explicó? Por eso, cuando su bebé tenga diferente tipo de sangre, ejemplo, mamá tiene sangre A, pero su bebé puede tener tipo B o O. Entonces, si se ha conectado la sangre, ¿qué va a pasar? Muere el bebé. Pero ningún bebé muere. ¿Qué pasó? Está desconectado la sangre. Pero ¿cómo se produce la sangre de bebé? Es por la investigación, fue comprobado. Cuando concibe el bebé dentro del vientre, cuando era muy pequeño, al principio se hace corazón, entre todas cosas. Su corazón se hace su propia sangre. Es milagro. Por eso Jesús nació prestando el vientre de madre, pero no estaba conectado su sangre. Por eso Jesús nació así. Por eso no tuvo ningún padre. Sin padre, pero prestando el cuerpo de María, nació Jesús. Para que nazca como un justo. ¿Se me explicó? Parece un poco complicado, pero por este propósito, Señor hizo su Hijo Jesús para que sea un Salvador. El Salvador, no un Salvador, único Salvador de todos pecadores. ¿Se me explicó bien? Por eso la información que está escrito en el libro de San Mateo 1 es tan importante. Yo antes no entendía por qué está escrito pero para comprobar quién era Jesús,
como Él podía ser único salvador de todos pecadores. Así. En Él no hay ningún pecado. Pero Él fue concebido por Espíritu Santo. Luego, también por ángel, Señor le enseñó su nombre. Mire, el mismo capítulo San Mateo 1, 20, así dice. Leamos juntos. El nacimiento de Jesús había concebido del Espíritu Santo. Luego, leamos juntos. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ha puesto su nombre. Usted, ahora, no sé, en Estados Unidos, cuando alguna mamá, cuando tenga bebé, el doctor le enseña su gender, gene, hijo o hija, enseña. Es prohibido. Algún país no enseña. Pero antes no conoce, hasta que el día cuando nazca. Solo piensa mamá, parece hijo, parece hija. Porque a este tiempo muy tranquila, pero cuando nazca, hijo. Pueden hacer así, ¿sí o no? Antes no sabía el sexo de su bebé, pero aquí enseño. Nacerá, dará a luz un hijo. También ha puesto su nombre. Llamará su nombre Jesús. Cuando lo escuchó, José sentía un poco raro. ¿Por qué este nombre me dijo Jesús? ¿Usted sabe? Jesús hay significado. Jesús significa Salvador. ¿Jesús qué significa? Salvador. Él vino al mundo como Salvador. Por eso desde el principio, teniendo este nombre Salvador, Jesús ya nació. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador. No estoy hablando el nombre de un país. Ahí en Latinoamérica, El Salvador, ellos utilizaron este nombre de Jesús. Jesús es el Salvador. Pero yo he puesto Él ante Salvador. Él. ¿Él qué significa? Único Salvador. No hay otro Salvador. Señor no ha dado otro nombre en este mundo para que sea salvado por Él. Solo Jesús es el único Salvador. ¿Sí o no? La Biblia dice así, pero les quiero preguntar. Desde este punto es más importante. ¿Cómo el Señor nos salvó? La Biblia dice, Él apreció el mundo para quitar nuestro pecado. ¿Cómo nos quitó a nuestro pecado? Para quitar el pecado que necesita. ¿Cómo? Pecado parece deuda. En lugar de un deudor debe pagar. Señor Jesús murió un lugar. ¿En dónde Él murió? Mire, ¿han visto esta imagen? Imagen de cruz. Aquel tiempo, en el tiempo de Roma, no cualquiera delincuentes murieron así. Solo el gran pecado, malvado, quien mató a otra persona como ladrón, quien pecó contra el gobierno, el pecado grave, fueron castigados, así como la cruz. Es el lugar donde castigaba el gran pecador. Pero, ¿qué opina? ¿Jesús ya tuvo algún gran pecador? ¿Gran pecado? No, en Él no hubo ningún pecado. Él era el hombre bueno, Él ayudaba a los pobres, ayudaba a personas, entonces debe recibir el premio en lugar de ser castigado, ¿sí o no? Pero Él murió en la cruz, así como esta forma. Jesús, ¿cómo sufrió en la cruz? Antes fue colgado en la cruz, Él fue
avergonzado, escupido, azotado, golpeado, fue desnudado. Mire, hay mucha película que se muestra cómo Jesús sufrió, tal como la Biblia describe. Había alguna película como Jesús sufrió antes de morir en la cruz. Mire, con mucho azote, con látigos, ya fue azotado. ¿Sabe? Su cabeza fue la corona de espina, así. Porque los soldados romanos, cuando se burlaron contra él, dice, tú eres rey, debe tomar corona, pero corona de espina. ¿Usted sabe por qué la recibió? ¿Por qué lo recibió la corona de espina? Espinos, ¿por qué salieron en este mundo? Por la maldición del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, el Señor maldijo a la tierra. Por eso salieron espinas. ¿Se me explicó? Pero Jesús la recibió, la tomó a toda maldición de hombre. También al final ya cargó su cruz. La Biblia dice, Él no tuvo nada en este mundo, pero Él tuvo única suya. Fue la cruz. Cargando, Él pasó en el camino de Vía Dolorosa. Hasta ahora está guardado en Jerusalén. Cargando la cruz tan pesada, Él tomándola, ha caído muchas veces. Había caído casi 14 veces. Cada momento, soldado de romano le azotaba. Cuando llegó, el cerro se llamaba Golgota. El lugar con estos clavos le clavaron a Jesús. Sus dos manos fueron clavados. Es clavo muy largo, 3 al 18 centímetros, ¿sí? Larga. También grueso es casi 1 centímetro, como dedo. Así le clavaron. Luego, juntando sus pies, también le clavaron. Así. Al final, ¿sabe? Su costilla le traspasaron con una lanza en su costilla. Por eso rompió corazón. Así, derecho cuando traspasa, se rompe su corazón. Por eso la Biblia dice, salió sangre y agua. Él sufrió tanto. La Biblia dice, desde una noche antes que murió, de aquel momento, mañana, desde madrugada, fue juzgado, fue avergonzado. Todo el día no pudo comer ni tomar. Así fue colgado. En la mañana a las 9, exactamente a las 9 fue colgado. En la tarde a las 3 él falleció. Pero antes fue azotado mucho. Por eso sufriendo tanto, muchísimo, al final él murió en la cruz. Les quiero preguntar, ¿qué opina? ¿Por qué él debo morir? ¿Por qué así fue molido, fue golpeado, fue castigado? ¿Por cuál? ¿Por quién?
¿Él tuvo algún pecado en él? La Biblia dice, no, él no tuvo ningún pecado. Entonces, ¿por cuál? ¿Por quién? Por otro. ¿Quién? ¿Otro quién? Por los pecadores. Por cada uno de ustedes, para mí, para nosotros. Es lo que dice la Biblia. Él sufrió tanto, fue cubierto con su sangre. La Biblia nos enseña. No necesita escuchar palabras de alguna otra persona, sino debe inclinar a la palabra de Dios. La palabra fue profetizado. ¿De qué? Porque Él vendrá, para que Él morirá, porque Él sufrirá en la cruz. Aquí en el libro de Isaías 53:5, aquí está hablando la razón de sufrimiento de Cristo. Leamos juntos también. Mas el Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, última parte. Por su llaga. Llaga significa cuando hay alguna herida, sobrara, llaga. Es una prueba de sufrimiento. Por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. ¿Por cuál? Por su sufrimiento. El herido fue por nuestras rebeliones. Como rebeldes pecamos contra Dios. Molido. Dolido. ¿Por cuál? Nuestros pecados. Nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Para darnos paz, Él fue castigado. Fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es la versión de la Biblia que utiliza más en México, en todo el mundo. Es Reina Valera, pero también con el Nuevo Tiempo, mismo versión, pero otra versión así tradujo así. Se los leo. Pero el Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Igual, pero, perdón. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado. ¿Qué dice? Para que pudiéramos ser sanados. Curados, sanados. Para sanarnos, para curarnos, el Jesús fue castigado. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros, ¿qué significa? Para cada uno de nosotros. Es la buena noticia. Mire, en otra palabra. Por medio de Juan Bautista, fue un profeta que profetizaba o testificaba acerca de Jesucristo. Así está hablando. Mirándolo a Jesús, así habló. Leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, esta información importante. Jesús vino al mundo como un Cordero de Dios. Cordero. ¿Sabe qué es cordero? Un animal. Oveja, ovejito, pequeño. Un pequeño ovejito. Ya es Jesucristo. Pero ovejito. Como ovejito, Cordero de Dios. Porque antes ofrendaba como expiación para sacrificar en lugar de un pecador. Antes ofrendaba los animales, normalmente corderos o a veces becerros o cabras, así utilizaba. Pero como un pequeño oveja, Jesucristo fue enviado como el Cordero de Dios. ¿Para qué? Que quita el pecado del mundo. Les quiero preguntar. ¿Eso quita el pecado del mundo? Es palabra verdadera, ¿sí o no? ¿Él quitó el pecado del mundo? Responde, por favor. Bien, ¿por qué la palabra es verdad?
Pero en el pecado del mundo, ¿pecado de quién estará incluido? ¿Algún mal pecador? Respóndeme. Sí. ¿Algún pequeño pecador? También. ¿Pecado de mi amigo será incluido el pecado del mundo? Sí. Entonces, más importante, lo que está aquí, cada uno de ustedes, pecado de cada uno de ustedes, ¿estará incluido en el pecado del mundo? ¿Sí o no? Sí. Es lo que dice la Biblia. Lo más importante es, cuando Jesús murió por el pecado del mundo, estaba incluido pecado mío. ¿Se me explicó? Es lo que dice la Biblia. No importa, aunque sea bueno o malo, pequeño, grande, niño, abuelo, abuela, no importa. En el mundo estamos viviendo todos. Entonces, caso, si hay alguien que vino de otro planeta, ejemplo, ¿hay alguno que vino de otro planeta? ¿Como galaxia, otra galaxia? ¿O luna? ¿No hay? ¿Quién vino de luna? ¿No hay? Entonces, ¿quién son ustedes? Son del mundo. ¿Se me explicó? Por eso esta palabra es importante. Porque en el antiguo tiempo, los judíos, cuando ellos pecaron, ellos también pecan. Cuando pecan, también estará el juicio de Dios. Por eso, antes de morir, ellos deben ser perdonados. Para que sea perdonado sus pecados que necesitaban, ellos llegaron ante Dios. Es el lugar. ¿Cómo? Se llama templo, antes fue llamado tabernáculo, una casa de Dios. Allá ellos llevándose sus ofrendas como cordero, becerro, animal, ellos ofrendaron antes, Señor, sacrificando las vidas de los animales. Así, aquí vino un judío, porque llegó aquí con oveja para sacrificarlo. Luego, lo mata al cordero, sangra. Con su sangre ofrendaba ante el Señor. ¿Por qué la sangre debe derramar? En la sangre está la vida. En el Levítico capítulo 11, 17 dice, en la sangre está la vida. Cuando falta sangre muere, ¿sí o no? Cuando se ha contagiado su sangre, ya es enfermo, así. Por eso sangre representa la vida de alguien. Entonces, cuando quita la sangre, significa ya quitó su vida. Entonces, en lugar de la vida de un pecador, fue quitada la vida de animal. También cuando los israelitas estaban en Egipto como esclavos, para salvarlos, ya el Señor envió Moisés. Aquella noche, última noche, cuando estaban los israelitas en Egipto, el Señor envió ángel de muerte. Todos primogénitos murieron esta noche, pero solo los israelitas conocían para evitar esta, ¿cómo se llama? Plaga de la muerte. Por eso ellos, en lugar de su primogénito, ellos mataron animales como cordero, ya pintaron la sangre enfrente de postes y dinteles, así. La sangre, el cordero, representa la venida de el cordero de Dios. Los animales que sacrificaron en antiguo tiempo, que representa la venidera de cordero de Dios. ¿Se me explicó? Por eso, como un cordero, Jesús murió para todos pecadores. Mire, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se me explicó? En aquí nosotros debemos conocer más claramente este punto. Cuando Jesús murió, Él llevó todo el pecado del mundo. Mire, entre todos los pecadores del mundo. ¿Qué significa? Desde
el pecado de nuestro antepasado Adán. Después Adán nacieron muchas personas. También yo estoy aquí. En mi pasado tiempo también he cometido muchos pecados. Pero en el futuro todavía yo tengo mismo cuerpo. Puedo equivocarme. ¿Sí me explicó? Por eso puede cometer algún pecado. Entonces, no me importa. Después yo naciera, mis hijos, estará última persona de la historia de humanidad. Es todo el mundo. ¿Se me explicó? Desde Adán hasta última persona. Mi pecado de pasado, hoy presente, hasta futuro. Es todo el pecado. ¿Se me explicó? Señor Jesús, ya perdono pecado del mundo y todos mis pecados. ¿Es cierto? Por eso, en otra palabra, en el libro de Isaías 38, 17, así dice, leemos juntos: He aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agrado librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. La Biblia habla así, claramente. Todos mis pecados, Señor, cargó. Usted sabe, la cruz que cargó Jesucristo, allá está cargado. Todos mis pecados. Todo el mundo está incluido mis pecados, pero todos mis pecados. Alguien piensa, muchas iglesias mal enseñan este punto. ¿Qué es esto? Jesús murió en la cruz para todos. Así enseña, pero ¿pecado de qué? Pasado. Yo fui a este tipo de iglesia. Enseña. Pastor enseña así. Para ti Jesús murió, para tus pecados pasados. Ya, hoy se hizo un cristiano. Tu pecado de pasado fue perdonado. Pero para parte de hoy, tú debes ser un hijo de Dios, debe vivir bien. Cuando peca en el futuro, no está perdonado. Por eso, un cliente que dice, debe tratar para no pecar mucho. Es necesario, pero puede equivocarse. Cuando peca, ¿qué necesita? Y piensa, debe pedir otra vez. Perdóname con tu sangre. ¿Jesús debe morir otra vez? No, es una gran equivocación. Muchas iglesias así enseñan. Pero Jesús, ¿qué dijo? Él murió para todos mis pecados. Entre todos significa pecado de mi pasado, presente, hasta futuro. Mire, puede ser. Aquí está mi pecado pasado. Es mucho, en mi vida, casi 40, 50 años, peco mucho. Por eso usted sabe, la Biblia normalmente su cover, cubierto, es color negro. Representa mis pecados, tan sucio. Pero, como ya limpió nuestro pecado, algún libro de la Biblia pintado con color, ¿qué? Color rojo. Representa la sangre. Con la sangre de Jesucristo, ya limpio así, blanco. Nos hizo blanco, limpio. Así habla con palabra de Dios. Pero les voy a explicar más de. Sí, es tamaño, solo tamaño, mi pecado de pasado. Hoy yo enojé contra mi esposa, es pecado de presente, ¿sí o no? Muy poco, comparando de mi pasado. ¿Será todos mis pecados? No. Mañana, pasado mañana, otro año, a veces puede pecar contra Dios, ¿sí o no? Ese es el pecado futuro. ¿Qué opina? Si hubiera perdonado solo pecado de mi pasado, ¿qué va a pasar? Cuando peca en el futuro, yo voy a perderme otra vez al infierno. Pero, Señor, ¿qué dice? Aquí está otro pecado de mi
futuro. Pequeño, ¿qué? Antes, ¿por qué? Yo me hice otra persona, conociendo la obra. Puede ser pecado de mi pasado, presente, hasta futuro. Todos son mis pecados, todos mis pecados, ¿sí o no? Señor los cargó sobre Jesús. Con su espalda, Él murió en la cruz. Por eso, perdono todos mis pecados para siempre. Es lo que Jesús cumplió en la cruz. ¿Sí me explicó? Por eso, Señor hizo la salvación perfecta y eterna. Mire, aquí está hablando claramente lo que ha hecho Jesucristo. Se los leo, mire. Pero estando ya presente Cristo, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, no con sangre de animales, sino por su propia sangre. ¿Con sangre de quién? Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús hizo eterna redención. Redención significa salvación, es sinónimo de salvación. Ya, repiten por favor, para confirmar. Por su propia sangre. Repite por favor. Por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por su sangre, por su propia sangre, hizo eterna redención. Con su propia, es importante, con su propia sangre de Jesús, ¿qué hizo? Eterna redención. Es importante. Jesús cumplió eterna redención. Es eterna redención. Redimir significa pagando el precio ya compró nosotros. ¿Se me explicó? Usted cuando quiere comprar algo, en la tienda hay alguna cosa, para que sea mía, ¿qué necesita? Con deseo, debe pagar el precio de este. Cuando paga el precio adecuado, el dueño cambiará, será mío. Así, Señor, para salvar un pecador, debe pagar la deuda del pecado, que es la muerte. Pero, ustedes saben, por un hombre, Adán, por su primer pecado, nos hicimos pecadores. Por eso, el Dios justo ya envió su Hijo, otro justo, Jesús. Jesús murió totalmente, sufriendo tanto, Él ya terminó toda la maldición de todos pecadores, pagando todos nuestros pecados en la cruz. Por eso Él hizo eterna redención. ¿Se me explicó? Él cumplió eterna redención, eterna salvación. Yo cuando predicaba esta palabra en parte de México, en Veracruz, había un anciano que asistía a otra iglesia. Él siempre estaba muy orgulloso. Él construyó mucha iglesia en su área. Siempre me daba, yo soy anciano, pastor, mucho gusto, así. Pero algún día cuando escuchaba el seminario, estaba muy serio. Yo también un pecador. Pero cuando termina, el último día, cuando termino, hoy, como hoy, me confieso, pastor, yo soy salvo hoy. ¿No es cierto? Yo soy salvo al 100%. ¿Al 100%? ¿Qué significa? Antes yo era 50% de salvo. Como yo les dije, antes él conocía su pecado de pasado, solo fue perdonado, pero futuro no estaba seguro. Pero al escuchar la palabra del seminario,
Él se dio cuenta. Jesús, hasta mi pecado de futuro me perdonó. Por eso Él hizo eterna salvación, eterna redención. Por eso me dijo, 100% yo soy salvado. Ahora, ¿usted cuántos por ciento de salvo? 100%, ¿es cierto? ¿Quién lo dice? ¿Pastor David? No, la Biblia, palabra de Dios, dice así. Por eso el Señor Jesucristo hizo eterna redención. Desde Adán hasta el hombre del fin del mundo. Les quiero preguntar a alguien. Ya, hermana Blanca, le quiero preguntar. ¿Jesús perdonó su pecado? ¿Sí? ¿Jesús también perdonó el pecado de Noé? Noé, responde. ¿Sí? ¿Tú eres uno del mundo? Sí. ¿No es uno del mundo? Sí, uno del mundo, uno del mundo. ¿Eh? Entonces, Jesús cuando murió para todos del mundo, también Él perdonó el pecado de Noé. ¿Sí o no? Responde. ¿Sí o no? Sí. También Jesús perdonó el pecado de Andrea. ¿Sí o no? ¿Perdonó el pecado de Ángela? ¿También perdonó el pecado de Irene? ¿También de Verónica? No, no hay Verónica. ¿Teresa? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Para siempre. También un señor que vino con su esposa, también Jesús perdona el pecado de ustedes. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién lo dice? ¿Algún pastor coreano dice así? No. La Biblia dice así, es palabra de Dios. Pero ¿hasta cuándo? No solo pecado de mi pasado, hoy es el año 2023. Pecado del presente hasta pecado del futuro. Mire, es exactamente lo que hizo Jesucristo. Cuando Jesús vino al mundo, había personas que ya pasaron de Adán. Puede decir, Él murió para perdonar el pecado del pasado. Pecados del pasado. También cuando Él murió, había personas que vivían con Él. Puede decir, pecados del presente. ¿Es todo? ¿Es todo el mundo? No. Incluso yo y nosotros ya somos futuros de Él. Futuros de Él. También Él murió para los pecados del futuro. Pecado del pasado, presente, hasta futuro. ¿Se me explicó? Es lo que ha hecho Jesucristo para con nosotros. Desde Adán hasta última persona. Él murió pecado de ustedes, también pecado de sus hijos. También los hijos de sus hijos. ¿Qué sería? Si tiene nietos, también Jesús perdonó el pecado de sus nietos. Su nieto crezca, cuando crezca tendrá otro hijo. ¿Qué sería? Bisnieto. Bisnieto, cuando se casa, tendrá otro nieto. ¿Qué sería? Tataranieto. Última persona del mundo. Hasta él, su pecado fue perdonado cuando Jesús murió en la cruz. ¿Se me explicó? Por eso, con la sangre de Cristo, cubrió, salvó a todas personas. Cuando nosotros mirando esta palabra podemos darnos cuenta, ya todos está cumplida. Todo está cumplida, la salvación eterna. Por eso la Biblia nos enseña, Dios ha hecho la salvación, ¿qué? Perfecta. Me parece, algunos cristianos
todavía falta la salvación. Porque ellos piensan con su propia obra, con buena obra, quiere cumplir su salvación. Pero totalmente incorrecto. Para ir al cielo, solo con la pura obra de Jesucristo puede ir al cielo. ¿Se me explicó? Es la salvación perfecta y eterna. La salvación perfecta. Jesús, Dios ha hecho. ¿Cuántos por ciento? 100%. Por eso Jesús cuando murió habló esta palabra. En el libro de Juan 19:30 es una palabra tan importante que habla Jesucristo. Leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, sangrando, casi toda sangre ya se perdió, toda la fuerza. Un soldado romano con esponja tocó una vinagre para quitar su dolor. Pero Jesús no podía tomar, solo con toda fuerza habló una palabra, esta palabra, que dijo: consumado es. En inglés, it is finished. It is finished. ¿Qué significa? Consumado es, ¿qué significa? Todo se ha cumplido. ¿Qué significa? Él cumplió su misión al 100%. Por eso Él murió. Así cumplió su misión. Casi última parte les quiero compartir. Una video. Cómo Jesús sufrió, cómo murió en la cruz. Ahora nosotros vivimos muy buen tiempo. Por película, por alguna imagen, puede recuperar la escena como Jesús murió. Si estuviéramos aquel tiempo ante la cruz donde murió Jesucristo, ¿qué opina? ¿Cómo sentiríamos? Tal como estábamos aquel tiempo, vamos a ver, mirando que el Señor sufrió por mí y por cada uno de ustedes. Vamos a ver. Casi por un día Él sufrió. Fue colgado 6 horas. Derramó toda sangre. Sufrido tanto. Avergonzado mucho. ¿Para quién? ¿Para quién? Como ahora sabemos la Biblia, por la Biblia. Por mí, para nosotros. Por su sufrimiento y dolor, Él hizo la salvación eterna y perfecta. Hoy es el último día de seminario. Normalmente esta palabra debe escuchar por más tiempo, un día más, pero ahora, para ahorrar tiempo, solo 5 días nosotros aprendimos el seminario, pero por medio de el sacrificio de Jesucristo nosotros fuimos perdonados, fuimos sanados y curados. ¿Es cierto? ¿Ustedes son perdonados ahora? Entonces, ahora ya tiene algún pecado más que debe sacrificar algo? No, ya eso es suficiente. Por eso el Señor dijo, consumado es. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Les quiero preguntar, ¿usted está oyendo palabra de Dios y cree al que envió Jesucristo? ¿Usted cree en Jesucristo? También su Padre Dios es el único Dios verdadero que nos ama. Ya, ¿quién cree al que me envió? ¿Qué dice aquí? Ya tiene vida eterna. No dijo tendrá, no, ahora ya tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, no vaya al infierno. Más ha pasado de muerte a vida. Hasta
Un día antes estamos a la muerte, siendo un pecado. Pero ahora, ¿dónde estamos? A la vida. ¿Por qué? Ahora somos perdonados. Era un gran enfermo, grave. Pero cuando se ha quitado todo tumor, ya tenemos nueva vida. Es la vida eterna. La Biblia dice, ¿qué es nacer de nuevo? Debe nacer como una vida nueva, como salvo. Y también usted recuerde, la salvación nunca se pierde por nuestra culpa. Alguna iglesia se enseña, aunque el Señor nos salvó, pero si no la cuida bien tu salvación, se perderá su salvación. Así enseña. Es totalmente incorrecto. ¿Por qué? ¿Quién nos dio la vida, la salvación? El Señor, más poderoso, grande. Mire, solo muy poco más palabra. Vamos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ejemplo, puede ser, este control es cada uno de nosotros. Cuando esté en mi mano, alguien puede quitar a mí, quien vino más fuerte que yo. Pero si estuviera en la mano de Jesús, ¿puede quitar? Si con mano de Dios, Padre, está agarrando juntos, con la mano de Jesús, con la mano de Padre, ¿será seguro? Cada uno de nosotros estamos dentro de las manos de Jesús y Padre Dios. Por eso nadie puede arrebatar de mi mano y mano de Padre. ¿Qué significa? Jesús y Dios uno. Por eso está hablando. Mano mío, mano de mi Padre. ¿Nuestra salvación es segura? Tan segura. Jamás, no perecerán jamás. Jamás, ¿qué significa? ¿Hay posibilidad? Aunque sea 1%, no, 0%. Por eso cuando uno sea salvo, conociendo la cruz, el significado de la salvación, será seguro para siempre. Es una vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra salvación tan segura? Hay dos tipos de personas ante Dios. Antes ser salvo, Dios era nuestro juez. Pero después salvo, yo soy, mire, antes de ser salvo, Dios era juez. Yo era un pecador. Para un pecador, juez juzgara. Por eso hay castigo del infierno. Pero después salvo, Señor hizo mi Padre. Yo soy su hijo. Un hijo. Cuando sea un hijo, su estado nunca cambiará, aunque sea bueno o malo. Solo hay a buen hijo regalo. A mal hijo hay castigo. Pero todavía son hijos verdaderos. Por eso, aquí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Jesús. ¿Cuál es el nombre de hijo? Jesús. ¿Jesús qué significa? Salvador. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién conoce, quién cree en el nombre de Jesús, que es Salvador? El Señor le dijo potestad de ser hijo de Dios. Cuando sea un hijo de Dios, nunca cambiará su estado. Por eso, aunque peca en el futuro, su salvación no se cancelará su salvación. ¿Sí me explico? El problema de pecados después de salvación. Mire, leamos juntos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A hijo que hay disciplina, azote. ¿Por qué? Lo ama. Pero hijo de alguien, ¿usted qué hace? No hace nada, porque no son sus hijos. Por eso, aunque sea cristiano, cuando peca, aunque sea malo, lo deja. ¿Por qué? No es hijo de Dios. Pero cuando sea cristiano salvo, hijo verdadero, cuando peca, no hay condenación, no hay infierno, pero en este mundo, el Señor nos trata como su propio hijo. Mire,
Es última palabra de hoy. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Y de otro, aunque malo, droga, pelea, toma mucho, los deja. ¿Por qué? No son sus hijos, pero si fuera su hijo, lo disciplina, castiga, para corregirlo, por el amor. ¿Se me explicó? Por eso un cristiano, alguien dice, oh, mis pecados hasta futuro fue perdonado, por eso con libremente voy a pecar mucho. ¿Puede vivir así? No. Si vive así, ¿qué hay? Castigo de Dios. Pero no por el miedo de castigo debe vivir, mantener su vida, sino para agradar a su Padre amado. ¿Sí me explicó? Sí, Señor me ama mucho, hasta sacrificar su hijo propio. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo también debo amarle al Señor. ¿Cómo? Viviendo correctamente, como hijo verdadero. Antes yo no era salvo, no tenía ninguna autoridad de entrar al reino de los cielos, pero ahora, por el sacrificio de Jesucristo, me perdona todos mis pecados, me adaptó como su propio hijo. Entonces, ¿qué necesitará? Debe vivir como su propio hijo, agradándose al Señor. Es nuestra nueva vida cristiana. Para crecer bien, para vivir bien, ¿qué es necesario? Un cristiano salvo debe alimentarse con palabra de Dios. La Biblia dice, palabra de Dios parece como leche, como la comida que nos alimenta. Por la palabra uno puede ser salvo también. Un bebé recién nacido, como tomando leche de mamá, debe aprender la palabra. ¿En dónde? En la iglesia verdadera, donde predica palabra recta y verdadera. Por eso nosotros estamos estudiando la Biblia. Hoy por falta de tiempo, hoy hasta aquí. Pero ustedes, ahora, ¿comprendieron bien qué significa la salvación eterna? ¿Lo que ha hecho es Cristo para con nosotros? Sí. Les quiero preguntar, ¿quién hoy comprendió bien la salvación eterna y el perdón de todos sus pecados? ¿Puede levantar sus manos? ¿Quién comprendieron bien? ¿Puede levantar sus manos? Por favor, por favor. ¿Quién entendió, comprendió? Muchas gracias. Está bien. Si no podía comprender bien, no se preocupe. Sigue aprendiendo la palabra, puede comprender. Comprender bien es importante. Cuando entienda la palabra será mía. La vida del Señor también será mía. Ya, hoy hasta aquí. Muchas gracias por su atentos. Oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por habernos salvado con su preciosa sangre. Tú derramaste toda tu sangre para salvarnos, para perdonarnos a todos nuestros pecados. Hoy, por este seminario, podíamos comprender que tú nos amaste, nos diste toda tu vida. Señor, por tu gran amor y misericordia, hoy nosotros hemos sido salvos. Tenemos ahora nueva vida. Queremos vivir como sus hijos. Tú nos diste la salvación eterna y el perdón eterno. Por eso, hasta que vayamos al cielo, también en este mundo queremos vivir como sus hijos. Siempre guíanos por su camino verdadero. Necesitamos más alimentos espirituales para que podamos crecer en ti, Señor. Señor, gracias por tu bendición eterna. También ayúdanos para que podamos mantener bien nuestra vida cuando vivamos en este mundo. Queremos aprender más tu palabra.
Siempre guíanos por su palabra, por su camino verdadero. Te alabamos con todo corazón. Te agradecemos también para siempre. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos perdonó para siempre. Amén.